queridos estudiantes? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un ejercicio más sobre balances en un reactor. Comencemos. Tenemos un problema número 3 en el cual nos está mencionando que en un proceso DICON se hace reaccionar ácido clorhídrico y oxígeno para formar cloro y agua. A un reactor se alimenta aire, 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. Esto nosotros ya debemos de considerar que así se encuentra la mezcla del aire, para proporcionar 25% de oxígeno en exceso, lográndose una conversión de ácido clorhídrico del 70%. Calcule las fracciones molares de los componentes del flujo de productos, y para eso tenemos un esquema. En este esquema estamos observando que tenemos la reacción química. En la reacción química se hacen reaccionar 2 moles de ácido clorhídrico más 0.5 moles de oxígeno en su fase gas. Los hacemos reaccionar y obtenemos cloro, 1 mol de cloro más 1 mol de agua. También observamos que la ecuación ya se encuentra balanceada. Entonces tenemos un reactor en el cual tenemos 3 corrientes. Una corriente 1 donde estamos haciendo pasar ácido clorhídrico, una corriente 2 donde estamos alimentando aire en exceso, y una corriente 3 donde obtenemos a los productos cloro, agua, ácido clorhídrico que no reaccionó, oxígeno que tampoco reaccionó y nitrógeno que no participó en la reacción. Y tenemos un grado de conversión del ácido clorhídrico del 70%. Aquí hay que tener mucho cuidado, nos están dando el grado de conversión de ácido clorhídrico y solamente aplica para el ácido clorhídrico, no aplicaría para el oxígeno. Pero del cálculo del grado de conversión vamos a obtener un dato muy importante que va a corresponder a los moles de ácido clorhídrico que reaccionaron, y estos nos van a ayudar a determinar los moles de oxígeno que reaccionaron. Pero ahorita vamos a revisar el análisis. Vamos a comenzar con su desarrollo. Entonces, para poder calcular nosotros el flujo molar total que nos están solicitando, en este caso corresponde al flujo molar N3, vamos a considerar que N3 es igual a los moles de cloro en la corriente 3 más los moles de agua en la corriente 3 más los moles parciales de ácido clorhídrico en la corriente 3 más los moles parciales de oxígeno que se encuentran también en la corriente 3 y los moles parciales de nitrógeno en la corriente 3. Entonces toda la suma de estos moles parciales corresponden al flujo molar total N3. ¿Qué información tenemos? El diagrama de flujo no nos estaba proporcionando una base de cálculo. Nosotros vamos a proponerla como ya lo hemos hecho en algunos ejercicios en clase. En este caso se nos va a hacer fácil colocar el flujo molar total en N1, que en este caso vamos a colocar 100 moles por hora. N1, si vemos nuevamente el diagrama de flujo, corresponden a moles parciales de ácido clorhídrico alimentados en 1. ¿Por qué en 1? Porque en 1 nos conviene colocar base de cálculo. ¿Por qué? Porque nos está dando el problema un grado de conversión que corresponde al ácido clorhídrico. Por eso es necesario colocar ahí la base de cálculo. Tenemos y sabemos que el grado de conversión corresponde a moles que reaccionan entre moles alimentados por 100. En este caso el problema indica un 70% para ácido clorhídrico. ¿Qué otro análisis podríamos determinar? Como ya lo habíamos platicado, los moles de ácido clorhídrico que reaccionan nos van a ayudar a determinar los moles de oxígeno que están reaccionando. ¿Por qué? Porque participa el oxígeno en la reacción. También nos va a ayudar a determinar los moles parciales de cloro que se forman y moles parciales de agua que se forman. Entonces así obtenemos este análisis. De la información que ya tenemos aquí planteada, ¿qué podríamos calcular? Podemos hacer un despeje. Pero antes que el despeje vamos a revisar el balance de ácido clorhídrico. Haciendo el balance de ácido clorhídrico tenemos que los moles parciales de ácido clorhídrico alimentados en la corriente 1 menos los moles parciales de ácido clorhídrico que reaccionan son iguales a los moles parciales de ácido clorhídrico en la corriente 3 que salen sin reaccionar. Hay que considerar este dato muy importante.
¿Por qué salen sin reaccionar? Porque en este caso obtenemos moles parciales sin reaccionar, porque tenemos un grado de conversión que ya platicándolo y ya lo hemos visto también en ejercicios anteriores, corresponde que el 70% de lo alimentado va a reaccionar, por lo tanto el 30% sale sin reaccionar. Entonces vamos a considerar que vamos a tener ácido clorhídrico en la corriente 3. Una vez haciendo el despeje que les platicaba, este despeje lo vamos a hacer directamente al grado de conversión. ¿Y a quién podemos calcular ahí? Ya tenemos grado de conversión que corresponde al 70%, ya tenemos moles alimentados y al que no tenemos es los moles que reaccionan. Por lo tanto, moles parciales que reaccionan de ácido clorhídrico son igual a moles de ácido clorhídrico alimentados por el grado de conversión del ácido clorhídrico. Poniéndole números a esto, tenemos que 100 moles por hora de ácido clorhídrico por 0.70 que corresponde al grado de conversión son igual a 70 moles por hora. Entonces ya tenemos aquí los moles que reaccionan. Y pues ya podemos sustituirlo directamente en el balance de ácido clorhídrico. Tenemos que 100 moles por hora de ácido clorhídrico alimentados en la corriente 1 menos 70 moles por hora de ácido clorhídrico que reaccionaron nos va a dar un total de 30 moles por hora de ácido clorhídrico en la corriente 3. Entonces ya tenemos aquí el dato de los moles que salen sin reaccionar en la corriente 3 de ácido clorhídrico. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a realizar el balance del oxígeno. ¿Cómo vamos a realizar el balance? De la misma manera que el ácido clorhídrico. Tenemos que los moles de oxígeno que estamos alimentando ahora por la corriente 2 menos los moles de oxígeno que están reaccionando nos van a dar igual a los moles de oxígeno en la corriente 3. ¿Qué podemos hacer aquí? De la misma manera podemos calcular los moles de oxígeno que reaccionaron de los moles de oxígeno alimentados por el grado de conversión del mismo oxígeno. ¿Qué otra cosa tenemos? Que los moles de oxígeno que reaccionaron son iguales a los moles de ácido clorhídrico que reaccionaron por la relación estequiométrica molar. Entonces podemos determinarlo de esta manera usando la estequiometría. Una vez colocándole números ya tenemos los moles que reaccionaron de ácido clorhídrico que corresponden a 70 moles por hora. Vamos a multiplicarlo por su relación estequiométrica molar que corresponde a 0.5 moles de oxígeno entre 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Dónde obtenemos estos números? Ya sabemos y ya lo hemos hecho en otros ejercicios, corresponden a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Esto nos da un total de 17.50 moles por hora. Pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí un oxígeno en exceso. ¿Y cómo calculamos un oxígeno en exceso? Esta expresión nosotros lo vamos a utilizar y es el despeje del porcentaje en exceso. Les dejo de tarea que ustedes hagan la deducción directamente de cómo calcular el oxígeno en exceso y hagan el despeje de esta expresión. Menciona que los moles de oxígeno alimentados en la corriente 2 son iguales a los moles de oxígeno teórico por 1 más el porcentaje en exceso. Vamos a colocarle aquí también una nueva expresión. ¿Cómo calculamos el oxígeno teórico? Bueno, el oxígeno teórico o los moles parciales de oxígeno teórico necesitamos ocupar al ácido clorhídrico que reacciona, pero teóricamente, como si reaccionara todo al 100% por su relación estequiométrica molar. Entonces, considerando a los moles parciales de oxígeno teórico, vamos a considerar que los moles parciales de ácido clorhídrico que reaccionaron tuvieran un grado de conversión al 100%. Colocándole un número aquí, entonces, ¿qué indica el grado de conversión al 100%? Que todo lo que alimentamos de ácido clorhídrico reacciona. Por lo tanto, si estamos considerando la base de cálculo de 100 moles por hora de ácido clorhídrico, vamos a colocarle aquí moles parciales de ácido clorhídrico al 100%. Nuevamente utilizamos estequiometría, la misma estequiometría de la parte superior, 0.5 moles de oxígeno entre 2 moles de ácido clorhídrico, y esto obtenemos un dato de 25 moles por hora de oxígeno teórico.
Una vez sustituyendo en la parte superior los moles parciales de oxígeno alimentados en la corriente 2, tenemos que 25 moles por hora de oxígeno teóricos por 1 más el porcentaje de exceso. El porcentaje de exceso que nos indica el problema es de 0.25. Por lo tanto, haciendo la multiplicación nos queda de 31.25 moles por hora. Vamos a regresar al balance de oxígeno. Nos indica el balance de oxígeno. Moles parciales de oxígeno en la corriente 3 son igual a moles parciales de oxígeno alimentados en la corriente 2 menos los moles parciales de oxígeno que reaccionan. Y haciendo la resta correspondiente tenemos que los moles parciales de oxígeno en la corriente 3 corresponden a 13.75 moles por hora. Ya tenemos un dato más del flujo de la corriente 3. Ahora realicemos el balance de nitrógeno. Habíamos indicado que el nitrógeno no participa en la reacción, por lo tanto el nitrógeno que estamos alimentando en la corriente 2 va a ser igual al nitrógeno que está saliendo en la corriente 3. ¿Y esto cómo lo determinamos? Vamos a determinar que los moles parciales de nitrógeno alimentados en la corriente 2 van a ser iguales a N2 por la fracción mol de nitrógeno en la corriente 2. ¿Por qué vamos a utilizar esta expresión? Porque si se dan cuenta, el diagrama no indica un flujo en corriente 2 total. Pero nosotros sí sabemos cuál es la fracción mol de nitrógeno en la corriente 2 y esta corresponde al 79% en mol. ¿Cómo calculamos a N2? Pues a N2 la vamos a calcular con el apoyo de los moles parciales alimentados de la corriente 2 de oxígeno. Para eso tenemos que los moles parciales de oxígeno alimentados en la corriente 2 van a ser igual a los moles totales por la fracción mol de oxígeno en la corriente 2. Hacemos su despeje correspondiente y tenemos que vamos a dividir moles parciales alimentados en la corriente 2 de oxígeno entre fracción mol de oxígeno y tenemos el resultado de 148.80 moles por hora de mezcla en la corriente 2. Ahora vamos a regresar directamente al cálculo de los moles de nitrógeno alimentados en 2. Tenemos que moles parciales de nitrógeno alimentados en 2 son igual a los moles parciales de nitrógeno en la corriente 3 y esto es igual a N2 por fracción mol de nitrógeno en 2, que corresponde a 117.55 moles por hora de nitrógeno que están alimentándose en 2 y así como se alimentan salen porque no están en la reacción. Vamos a proceder por el balance de cloro. Tenemos que las moles parciales de cloro en la corriente 3 van a ser iguales a las moles parciales de cloro que se formaron. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Según el análisis que habíamos hecho anteriormente, tenemos que las moles parciales de ácido clorhídrico que reaccionan nos van a ayudar a determinar al cloro por medio de estequiometría. Y aquí vamos a ocupar la relación estequiométrica molar porque estamos hablando de moles. Y una vez poniéndole números, tenemos que 70 moles por hora de ácido clorhídrico por 1 entre 2, tenemos que corresponden a 35 moles por hora de cloro que se formaron. Ahora procedemos a realizar el balance de agua. Para esto tenemos que las moles parciales de agua en la corriente 3 son iguales a las moles parciales de agua que se formaron. Y como las calculamos, de igual manera que el cloro con el ácido clorhídrico que reacciona por su relación estequiométrica molar. Poniéndole números, tenemos que se forman de igual manera 35 moles por hora de agua. ¿Por qué nos dio lo mismo? Porque la estequiometría sí nos lo indicó. Así es como lo tenemos indicado en la ecuación, entonces así es como debemos de respetar esta ecuación. Por lo tanto, ya tenemos todos los flujos parciales de todos los componentes de la corriente 3. Poniéndole números a esto, tenemos que la corriente 3 total nos da un resultado de 231.30 mol por hora de la mezcla. ¿Y qué nos estaban indicando? Que calculáramos fracciones molares de los componentes en la corriente 3. ¿Cómo lo calculamos? Por su correspondiente moles parciales entre moles totales. Entonces tenemos que la fracción mol de cloro en la corriente 3 va a ser igual de 0.15
13. Fracción mol de agua en la corriente 3 de igual manera 0.1513. Fracción mol de ácido clorhídrico en la corriente 3 de 0.1297. Fracción mol de oxígeno en la corriente 3 de 0.05944 y fracción mol de nitrógeno en la corriente 3 de 0.5082. Por lo tanto, aquí damos por concluido este problema. Repásenlo. Si tienen alguna duda, ya saben dónde contactarme. Nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado y haya sido